Estamos viendo algunos ejercicios, ¿verdad? De la guía A, ¿o qué fue lo que vimos? Sí, quedamos en el de una línea, creo que de 4000 metros y que tenía ahí como varios generadores, parece. A ver, guía. Bueno, tenía dos amplificadores. Entonces, pues ya tomando en cuenta el enunciado del problema, pues se hace una figura, eso ya lo edité, entonces me voy a ir a la figura. Ahí está la figura. Son 3 secciones de línea de transmisión. Entre cada línea hay hay un amplificador, ¿sí? Las 3 líneas tienen impedancia característica Z0. Se asume que la impedancia en cada uno de los puertos del amplificador es de hecho es la impedancia característica de la línea, o sea, Z0, ¿sí? Este amplificador al final se ve como una red eléctrica de 2 puertos, ¿sí? ¿Dónde está? Entonces, estamos considerando que las impedancias del amplificador asociadas a cada puerto coinciden con la impedancia característica Z0 de esos tramos de línea, ¿sí? De hecho, eso es lo que aquí se está mencionando en el enunciado del problema. Bueno, primero dice que tenemos un voltaje de 2.5 volts RMS en la entrada de la línea de transmisión. Habla de una atenuación de 10 a menos 3 metros de la línea. Esta es la constante de atenuación alfa, ¿sí? La línea tiene 4000 metros y está finalizada por los terminales de un amplificador con una ganancia de 50 decibeles. Las impedancias de entrada y salida del amplificador son iguales a la impedancia característica de la línea de transmisión. Bien, bueno, a su vez aquí se menciona que la salida del primer amplificador está conectada a otra línea de transmisión de 400 metros, de 4000 metros, y la cual es seguida por un segundo amplificador idéntico y una tercera longitud de 4000 metros de línea. La sección final de la línea está terminada en su impedancia característica, ¿sí? Entonces la carga tiene una impedancia Z0. Dicen que obtengamos el voltaje de la señal en las terminales de la impedancia de carga. Entonces, para esto ya tomamos en cuenta el enunciado del problema. Ahí está la figura, ¿sí? ¿Qué debemos de considerar para resolver el problema? Como les dije, la solución es muy simple y de hecho aquí está, ¿sí? Aquí está. Lo que necesitamos primero es tomar en cuenta algunos resultados que ya tenemos. Eh, Primero, no hay onda reflejada, ¿sí? No hay ninguna onda reflejada en esos 3 tramos de línea, ni tampoco en las terminales de los amplificadores. Por lo tanto, para lo que vienen siendo los tramos de línea, primero tomamos en cuenta que el coeficiente de reflexión para cada uno de los tramos es nulo, ¿sí? Esto implica que la potencia en cualquier punto de la línea de transmisión es dada por esta expresión,
Calculamos primero la potencia en la entrada. Simplemente se evalúa la fórmula anterior en Z igual a menos L. Con eso se obtiene esto que está aquí. Calculamos la potencia que tendríamos a la salida de la línea, ¿sí? Pues se considera Z igual con 0. Se obtiene esta expresión que está aquí. Entonces, de ahí al final se puede escribir la potencia. Noten ustedes que esto que aquí estoy considerando es la potencia en la salida, ya aparece aquí, sin tomar en cuenta la exponencial. ¿Sí? ¿PI es la potencia en la entrada, profe? No, esta es la potencia en la salida y la de aquí es la potencia en la entrada. Pero esta potencia en la entrada se estaría escribiendo como la potencia en la salida que multiplica a esta exponencial. O sea, lo que se obtiene es que PI es igual a PL por la exponencial con signo positivo. Pero nosotros podemos despejar PL pasando la exponencial del otro lado. ¿Sí? Eso al final implica que tenemos que hacer un cambio de signo cuando la exponencial la escribimos ya en el numerador. Y lo que queda entonces es esto. La potencia en la salida es PI, o sea, es igual a la potencia en la entrada por esa exponencial decreciente. Entonces, si PI es la potencia que tenemos en un tramo de línea de longitud L, PL va a ser la potencia que tenemos al final de ese tramo de línea, bajo el supuesto de que no hay reflexión. ¿Sí? Bueno, por otro lado, les mencionaba que la ganancia de un amplificador de manera lineal simplemente va a ser el cociente de la potencia de salida entre la potencia de entrada. Pero esta potencia de salida se puede expresar en términos de la magnitud al cuadrado del voltaje en la salida, y esta potencia de entrada también se puede expresar en términos de la magnitud al cuadrado del voltaje en la entrada. ¿Sí? Eso es lo que se tiene. La ganancia en términos de potencia es esto, y en términos de magnitudes de voltaje es esto otro. Por lo regular, la ganancia se expresa en escala logarítmica, en decibeles. Entonces, la ganancia expresada en decibeles es simplemente, por definición, 10 veces logaritmo base 10 del cociente de esas dos potencias. Y en términos de voltaje, esto va a ser 20 veces el logaritmo de del cociente de las magnitudes del voltaje de salida entre el de entrada. ¿Sí? Si nosotros utilizamos voltajes en lugar de potencias, tenemos que 20 veces el logaritmo base 10 de este cociente es igual a la ganancia expresada en decibeles. Podríamos despejar particularmente este cociente. ¿Este cociente a qué va a ser igual? Pues simplemente va a ser, este 20 lo pasamos de este lado, pasa dividiendo a la ganancia en decibeles, va a ser 10 elevado a la ganancia en decibeles dividida entre 20. ¿Sí? Posteriormente, ya que despejamos este cociente, este módulo del voltaje en la entrada lo pasamos del otro lado y con ello nos queda esta ecuación. ¿Sí? El módulo del voltaje en la salida es igual al módulo del voltaje en la entrada por esa exponencial base 10 elevada al cociente de la ganancia en decibeles dividida entre 20. Entonces, esto es en términos de voltajes. Igualmente, si el análisis en relación a la línea lo hubiéramos hecho con voltajes y no con potencias, esto que está aquí va a ser el voltaje a lo largo de la línea, tomando en cuenta que no hay onda reflejada. Sacamos su magnitud. Esta exponencial se divide en dos, la exponencial real y la exponencial de argumento imaginario.
Ustedes saben que, que el módulo de una exponencial de argumento imaginario da 1. Esa es la razón por la cual el módulo de ese fasor voltaje es simplemente el módulo de B0, que es constante, por esta exponencial e a la menos alfa z. Nuevamente volvemos a evaluar el voltaje en la entrada. Se evalúa en Z igual a menos L. El menos con este menos va a dar más y por esa razón se obtiene esto. Después se evalúa el módulo del voltaje en la salida. Se evalúa en Z igual con 0, da esto. Eso entonces, ¿qué implica? Otra vez que, que el módulo del voltaje en la entrada va a ser igual al módulo del voltaje en la salida por esta exponencial. Si despejamos el módulo del voltaje en la salida, se obtiene esto. ¿Sí? Entonces, el módulo del voltaje en la salida de una línea de transmisión es igual al módulo del voltaje en la entrada por esta exponencial, que es una exponencial decreciente. Pero también ya tenemos que el módulo del voltaje en la salida de un amplificador es igual al módulo del voltaje de entrada por esta exponencial que es creciente. ¿Sí? Bueno. Por otro lado, ustedes ya en algún curso han visto esta definición. ¿Sí? Si yo tengo un voltaje instantáneo, esa B depende de Z y de T, es una cantidad real. Su valor RMS, por definición, ¿qué va a hacer? Como esa B es una cantidad real, porque es voltaje instantáneo, su valor RMS, por definición, es la raíz cuadrada. Estas barritas indican promedio temporal del cuadrado de ese voltaje instantáneo. El promedio temporal de ese voltaje instantáneo, considerando que esto es una función periódica en el tiempo, de periodo T mayúscula, por definición, ese valor promedio es esto que está aquí. 1 sobre el periodo temporal de la función por esa integral sobre un periodo, de hecho, de la función. ¿Sí? Bueno, del cuadrado más bien de la función. Entonces, nosotros tenemos que el voltaje instantáneo en una línea de transmisión es esto, la parte real del fasor voltaje por esta exponencial. Si este fasor voltaje lo sustituye, si la expresión para este fasor voltaje se sustituye aquí, es esta su expresión, y agrupamos la exponencial imaginaria que tenemos aquí. Aquí hay dos exponenciales, una imaginaria y una real. Si agrupamos la imaginaria con esta otra imaginaria, y si también este voltaje B sub 0, que es complejo, se expresa en su forma polar, aquí ya está, la magnitud de B sub 0 por la exponencial real, por esta exponencial imaginaria que contiene a omega t, a beta z y a teta 0. Aquí teta 0 sería la fase del voltaje B sub 0. ¿Sí? Escribiendo de esa forma la expresión, se puede ya sacar la parte real, porque esto que está aquí es real, sale de la parte real. Esto es real, sale de la parte real. Y ya nada más tendríamos que sacar la parte real a esta exponencial, pero ustedes saben que la parte real de esta exponencial es un coseno. Por lo tanto, el voltaje instantáneo en cualquier punto de la línea de transmisión en la que no tenemos onda reflejada tiene esta forma. Si nosotros sacáramos el promedio del cuadrado de esta función, aquí ya está. Simplemente tendríamos que integrar lo que está aquí. Pero el módulo de B sub 0 es constante, se saca de la integral. Esta exponencial es constante con respecto al tiempo, también se saca la integral, solo se tendría que integrar ese coseno. ¿Sí? Ese coseno cuadrado. Para esto tomamos en cuenta que hay una identidad, el coseno cuadrado de x es igual a 1/2 más 1/2 del coseno de 2x. Empleando esa identidad, entonces la integral del coseno cuadrado se expresa de esta forma. Se hace la integral, aquí ya está la integral. ¿Sí? Se toma en cuenta que
el producto de omega por T es igual a 2pi. ¿Sí? Eso al final, ¿qué implica? Que esto que está aquí se cancela con esto que está aquí. Y el resultado final es que nada más aparece esta T. Pero esta T dividida entre T se cancela. Queda aquí un factor 1/2 que multiplica a estos dos factores. Para pronto el resultado final es lo que en algún curso ya vieron. El resultado final es el módulo de b sub 0 al cuadrado por esta exponencial dividido entre 2. Si queremos sacar el valor FMS del voltaje, lo único que tengo que hacer es sacar la raíz cuadrada de lo que está aquí. Al sacar raíz cuadrada, este 2 se va, y aquí vamos a tener abajo un raíz de 2. El resultado está aquí. El valor FMS del voltaje, ¿sí?, en un punto de la línea de transmisión va a estar dado por esta cantidad. ¿Sí? Eso al final se puede escribir como el módulo del fasor voltaje en la línea de transmisión dividida sobre la raíz de 2. Este resultado, ¿qué me dice? Ya habíamos obtenido una relación para el voltaje en la entrada y la salida, pero ese voltaje era el fasorial. Tomando en cuenta este resultado, si yo divido la magnitud de un voltaje fasorial entre raíz de 2, con eso vamos a tener el valor FMS del voltaje en un cierto punto de la línea. Para pronto, si unimos este resultado de aquí, si esto lo divido entre raíz de 2, también lo hago del lado derecho de la igualdad. Esto que está aquí, ¿qué me representa? El valor FMS del voltaje en la salida, y este cociente, el valor FMS del voltaje en la entrada. Y a su vez eso multiplica esta exponencial. Entonces el resultado que se obtiene finalmente ya en términos de valores FMS de voltaje es el que está aquí. Al final, el valor FMS en la salida de la línea o en la carga es igual al valor FMS del voltaje en la entrada por esa exponencial. ¿Por qué escribí el voltaje en valores FMS? Porque en el problema se da el voltaje en la entrada, se da el voltaje eficaz, ¿sí? Entonces vamos a hacer el cálculo usando valores eficaces. ¿Qué sucede para el caso del amplificador? Aquí va a suceder también lo mismo. Si yo divido esto entre raíz de 2 y divido esto entre raíz de 2, tengo el voltaje expresado en valores eficaces en la salida del amplificador y el voltaje también eficaz o FMS en la entrada del amplificador. ¿Sí? Entonces, para pronto vamos a usar esta expresión, considerando que estos ya son valores FMS de voltaje, y vamos a considerar también esta expresión, la de aquí, ¿sí? Esta última. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Aquí tenemos un voltaje B1, que es el voltaje en la entrada de este tramo de línea. Vamos a tener un voltaje B2, que es el voltaje en la salida de la línea, pero es un voltaje de entrada para el amplificador. Este B3 me va a representar primero un voltaje de salida del amplificador, pero también un voltaje de entrada de esta línea. Este B4 me va a representar el voltaje que tenemos en la salida de esta línea, pero va a ser un voltaje de entrada de este amplificador. Este B5 representa primero un voltaje de salida al amplificador y a su vez un voltaje de entrada de esta línea de transmisión, y este B6 pues simplemente representa el voltaje que ya tenemos en la carga o en la salida de esa línea de transmisión. ¿Sí? ¿Qué debemos de tomar en cuenta? Lo que les dije. Como este B2 en principio representa el voltaje en la salida de esta línea, pues va a estar dada en términos de B1 por esto que está aquí. Como este B3 representa primero el voltaje en la salida de amplificador,
pues va a ser el voltaje V2 que tenemos en la entrada del amplificador por esta exponencial base 10. ¿Sí? Estoy ya nada más tomando en cuenta las dos mulitas de las que hablé arriba. Esta V4 es primero el voltaje en la salida de la línea. Está en términos del voltaje en la entrada de la línea, que es V3, y va a multiplicar a esta exponencial, ese V3. Este V5 primero es voltaje de salida del amplificador, mientras el voltaje en la entrada del amplificador es V4. Por esa razón tenemos esto, ¿sí? V4 por la exponencial base 10. Y por último, este V6 es el voltaje en la salida de la línea, mientras V5 es el voltaje en la entrada de ese tramo de línea. Por eso V6 está expresado de esa forma. ¿Qué es lo único que hacemos? El valor de V1 se sustituye en la expresión para V2. Después el valor de V2 se sustituye en la expresión para V3. Después el valor de V3 se sustituye en la expresión para V4. El valor de B4 a su vez se sustituye en la expresión para B5 y por último el valor de B5 se sustituye en la expresión para B6. ¿Esto qué significa? Que lo único que tenemos que hacer para no estar sustituyendo de una en una es tomar en cuenta cuáles son los factores. Primero aquí tenemos que B1 vale 2.5 volts. Aquí vamos a tener 2.5 volts que multiplica esta exponencial. Pero cuando hagamos la sustitución, vamos a tener entonces esta exponencial por esta otra por B1. Y cuando volvamos a hacer la sustitución, vamos a tener esta exponencial, pero ya elevada al cuadrado, por esta exponencial base 10, por el valor de B1. A la hora de sustituir aquí, vamos a tener ya el cuadrado de esta exponencial, por el cuadrado de esta exponencial, por el valor de B1. Y cuando se sustituye al final aquí vamos a tener esta exponencial al cubo por esta exponencial al cuadrado por el valor de B1. Eso ya está aquí. ¿Sí? Simplemente sustituimos los valores. Según el problema, la ganancia de cuánto es. Pues ya sustituyan, por favor. 50 decibeles. Tomen en cuenta que la ganancia es de 50 decibeles, que el voltaje B1 es de 2.5 volts, que la alfa es de 10 a la menos 3 Nepper sobre metro. Sustituyan entonces ya esos valores aquí. Sustitúyanlo aquí. O aquí, que es lo mismo. Es mejor aquí. Y díganme, por favor, si efectivamente les da este valor. Aproximadamente. Sí, profesor, sí da eso. Sí, da. ¿Sí? Bueno, si comparan ese valor con el que viene aquí, hay una discrepancia en decimales. 1.53.6. Tengo 1.5361. 56. Ujú. Aquí aparece 1.56. ¿Sí? Bueno, probablemente se deba a que tal vez lo que hizo primero es obtener E a la menos alfa por 4000, truncar el valor y después elevarlo al cubo.
Entonces, solo de esa forma se explicaría el incremento en aproximadamente 3 centésimas, ¿sí? Que es lo que aquí está reportando, 1.56. Si nosotros nada más tomamos las dos primeras cifras, tendríamos 1.53, ¿no? O 1.54. El incremento en las 2 centésimas se debe a que cuando hace los cálculos, trunca el valor de esta exponencial, el de esta y el de esta. Y a la hora de, pues simplemente de multiplicar esta, eh, debido a que se truncaron, para esto se redondeó primero, por eso el incremento en las centésimas, ¿sí? Revisen ahora, por favor, el siguiente problema. ¿No hay Prof, dudas en este? solo una pregunta, ¿qué es eso de RMS, prof? Es lo que ustedes llaman valor eficaz. ¿No han visto valores eficaces en circuitos o RMS? No. Bueno, Bueno, como les dije, el valor RMS o valor eficaz de un voltaje instantáneo, por definición es esto. ¿Tampoco lo vieron en campos? Sí, yo sí, profesor. no, prof, yo no. Bueno, Yo sí, profe. el voltaje RMS, tengo aquí un voltaje. Este voltaje es una cantidad real que es función del tiempo. ¿Cómo se define su valor RMS? Se saca la raíz cuadrada del promedio temporal de b al cuadrado. Aquí les indiqué que es el promedio temporal de b al cuadrado. ¿Sí? Es 1 sobre t, donde t es el periodo temporal de esta función b, que multiplica a la integral desde 0 hasta t de b al cuadrado. Esto que está entre barras se conoce como el promedio temporal del voltaje al cuadrado. El valor RMS de ese voltaje es, por definición, la raíz cuadrada del promedio temporal del voltaje al cuadrado, ¿sí? Y ya vimos que el valor RMS de este voltaje, el valor RMS de este voltaje, del voltaje que tiene esta expresión, es esto que está aquí. El módulo de b sub 0 sobre raíz de 2 por esta exponencial. El módulo de B0 por esta exponencial ya aparece aquí en la expresión para el voltaje. De hecho, ¿qué representa? Representa la amplitud de esta función cosenoidal o senoidal, ¿sí? Entonces, el valor RMS a ustedes les comentaron que de funciones senoidales es simplemente el valor absoluto de la amplitud dividida entre raíz de 2. Es lo que de hecho tenemos aquí. El valor absoluto de la amplitud o el módulo de la amplitud dividida entre raíz de 2. La amplitud de este voltaje instantáneo es el producto del módulo de B0 por la exponencial a la menos alfa z. Bueno, Gracias, prof. pues esto es el valor, el voltaje RMS o voltaje eficaz, ¿sí? Casi la mayoría de los equipos de medición que se utilizan suelen medir, de hecho, no valores de voltaje o de corriente instantáneos. Por lo regular suelen medir valores eficaces, ¿sí? Eso mismo sucede también con los equipos con los cuales se mide, por ejemplo, campo eléctrico o con los que se mide potencia. Esos equipos no miden valores instantáneos. De hecho, miden valores promediados en el tiempo, que por lo regular son valores RMS, ¿sí? Bueno, eh,
Bueno, pues el problema 4, ¿ya lo vieron? Ahí está, léanlo por favor y díganme qué harían para resolver ese problema. Si son alambres paralelos, sería una línea de placas paralelas. Entonces, No, ahí habla de alambres paralelos aislados con plástico. No, no es línea de placas paralelas, es bifilar. filar, ok. Se calcula la velocidad con ese porcentaje primero. Pues sí, la velocidad es 0.82 veces c. Después, ¿qué se hace? Esto que está aquí es la atenuación en decibeles por cada 100 pies. Con ese valor de la atenuación en decibeles por cada 100 pies debemos de obtener la constante de atenuación alfa. ¿Sí? ¿Cuál fue la definición que les di para la atenuación por cada d metros? Yo les hablé de la atenuación en decibeles por cada d metros y también les hablé de la atenuación en Neper por cada d metros. Entonces, si se acuerdan, revisen en uno de los archivos que les envié, de hecho el último, cómo se define la atenuación en decibeles por cada d metros y cómo se define la atenuación en Neper por cada d metros. Sí recuerdan, ¿verdad? Que eso lo di. No, profe. No, yo tampoco. Bueno, si no, entonces busquen por favor en las notas en la que vi esa parte. Eso lo vi la clase pasada, de hecho, o antepasada. Creo que fue la antepasada. ¿Sí lo están revisando? Sí, profe, lo ando buscando. Sí, profe. Por favor.
Mm, Bueno, les dije que hay dos formas para medirla, para hablar de la atenuación. Una en la que se obtiene una atenuación positiva y otra en la que se obtiene una atenuación negativa. La que se suele considerar más porque esa es la que utilizan regularmente los fabricantes de líneas de transmisión, es la que se refiere a atenuación positiva, ¿sí? Pero de hecho se toma en cuenta que la línea tiene pérdidas. Es una atenuación positiva, pero simplemente porque se invierte un denominador, ¿sí? Más bien se invierten el numerador y denominador en una fracción. Y por eso hay un cambio de signo. Ya lo encontraron, ¿verdad? No, profe. No. ¿En qué tema están buscando? Creo que en el último que mandó, ¿no? En el último archivo, sí, pero ¿en qué tema? Hay temitas, ¿no? En esas notas que les envié. ¿En qué tema están buscando atenuación? Yo comencé buscando desde el principio, ahorita ya voy permítame tantito, en el resumen de línea de transmisión con pérdidas, pero todavía no lo encuentro. Sí recuerdo que lo leí, de hecho lo leí como 4 veces, pero ahorita no me... Correcto, viene antes, compañero. Eso viene antes. Entonces, chavos, por favor, revisen las notas porque, digo, no son lo mejor que hay, pero en ellas me estoy basando para explicar finalmente lo que tenemos que ver en el curso. Entonces, de algo deben de servir. En dado caso de que les parezcan insuficientes, está el Nerivela, ya se había comentado. Inclusive uno de sus compañeros les pasó el libro. Se encuentra en la página 11, justo en el Aquí, apartado que dice notas. El sí, número de hecho, está en el tema de potencia y eficiencia, y las tres eficiencias que se definieron. De hecho, aquí dice algo así como potencia, transferencia de potencia. Entonces, las pérdidas de potencia en términos relativos se pueden expresar de esta forma. Voy a tomar dos puntos de la línea. Voy a considerar que el punto 1 está a la izquierda y el punto 2 está a la derecha. Y sobre esta línea de transmisión se propaga una onda de voltaje o de corriente, de hecho ambas, de voltaje y de corriente, se propagan hacia la derecha. ¿Sí? Y vamos a suponer que calculamos la potencia en esta posición Z1 y la potencia en esta posición Z2. Como la línea de transmisión tiene pérdidas, ¿eso qué implica? Que la potencia en esta posición Z2 debe de ser menor que la potencia que se tenía originalmente en Z1. Entonces, se puede definir aquí una potencia P sub más que va a representar de alguna manera las pérdidas en la línea, pero expresadas en términos relativos. Estamos tomando el cociente de la potencia en la posición Z1 entre la potencia en la posición Z2. Si nosotros sustituimos la fórmula para la potencia, considerando que no hay onda reflejada, el resultado es este. Ese cociente es igual a esta exponencial. Pero se puede dividir, se puede también considerar este otro cociente. La potencia en la posición Z2 entre la potencia en la posición Z1. Como esta potencia en la posición Z1 es
mayor que la potencia en esta posición Z2, lo que se espera es que este cociente sea menor que 1. Cuando nosotros sustituimos las potencias y se simplifica, se obtiene esta exponencial. Esa exponencial es decreciente, mientras la primera exponencial que aparece aquí, al principio, es creciente. Entonces, esta potencia pp sub más es una cantidad mayor que 1. Y esta potencia pp sub menos es una cantidad menor que 1. Ambas me representan, en términos relativos, las pérdidas de potencia que vamos a tener en ese tramo de línea de transmisión determinado por los puntos Z1 y Z2. ¿Sí? Bueno, resulta que estas pérdidas de potencia no se suelen dar en valores lineales, sino que se suelen expresar en escala logarítmica. Se usan mucho los decibeles. Entonces, esta potencia, por ejemplo, P sub menos, expresada en decibeles, ¿qué es? Lo voy a borrar. Este cociente, perdón, de potencias pp sub menos, expresado en decibeles, ¿qué es por definición? Es 10 veces el logaritmo base 10 de pp sub menos. O sea, es 10 veces el logaritmo base 10 de la potencia en el punto 2 entre la potencia en el punto 1. Pero ya habíamos visto que este cociente daba una exponencial con argumento o con exponente negativo. Pero usando las propiedades de logaritmo, este exponente lo podemos pasar aquí multiplicando a este 10. 2 por 10 da 20, hay un signo menos 20. Vamos a tener al final el logaritmo base 10 del número e. Eso al final multiplica a alfa por d. Entonces, esta p sub menos dB es lo que se conoce como la atenuación expresada en decibeles. Pero es la atenuación por cada d metros de línea de transmisión. ¿Sí? Y esto que está aquí, ¿qué valor tiene? Menos 20, logaritmo base 10 de E. Eso multiplica a su vez a este alfa por D. Ya a ver, saquen rápido cuánto les da el valor de 20 veces el logaritmo base 10 de E. ¿Cuánto les da este número? Denme las primeras 4 cifras después de punto decimal. Son 8.6858. 59. Sí, por el 8 se redondeó. ¿Sí? Entonces, Sí, profe. aproximadamente 20 veces el logaritmo base E. 20 veces, perdón, logaritmo base 10 de E es 8.6859. Entonces, lo más común es que la atenuación en decibeles por cada d metros que aparece en los libros aparezca como 8.69, porque por lo regular redondean, considerando nada más dos decimales. 8.69 alfa veces d. Entonces, esto que está aquí representaría, pero hay un menos, ¿verdad? Esto representaría la atenuación en decibeles por cada d metros de línea de transmisión. ¿Sí? Solo que aquí hay un menos. Les mencioné que en realidad no se usa esta razón de potencias. La que más se usa es la de aquí. Entonces, si yo saco 10 veces el logaritmo base 10 de esta pp sub más, aquí ya lo tengo abajo. ¿Cuál va a ser la diferencia entre lo que tengo arriba y lo que tengo abajo? Solamente un signo menos. Aquí hay un menos 20 log de E por alfa D, y aquí no hay menos, aquí hay un más, 20 veces log base 10 de E por alfa D. Les dije que esta es la notación que se usa más, porque esta es la que usan los fabricantes, ¿sí?, de líneas de transmisión.
Entonces, esto que está aquí abajo es la atenuación. La atenuación en decibeles por cada de metros, ¿sí? De tramo de línea. Entonces, si ustedes consideran que esto que está aquí es 8.69 u 8.6859, pues lo que tendría entonces es que la atenuación en decibeles por cada de metros de línea de transmisión es simplemente el producto de 8.69 por alfa d, ¿sí? Y obviamente eso está en dBs, en decibeles. Les mencioné que el producto únicamente de alfa por d, ¿dónde está? Les dije que al producto únicamente de alfa por d se le suele denominar la atenuación en Neper por cada d metros, porque en realidad la atenuación en Neper, esta es atenuación en Neper. La atenuación en Neper por cada d metros de tramo de línea se define de la siguiente forma. Es el logaritmo natural de el módulo del fasor voltaje en la posición Z1 dividido entre el módulo del fasor voltaje en la posición Z2. Esto que está aquí por definición es la atenuación en Neper por cada d metros de tramo de línea de transmisión. De hecho, aquí está. Pero si yo sustituyo las magnitudes de los fasores en las dos posiciones, aquí está la sustitución, y si al final simplifico, obtenemos el logaritmo natural de E al alfa d. Esto que está aquí al final es alfa por d, que multiplica a 1, porque el logaritmo natural de E da 1. Entonces, por esa razón, les mencioné que a este producto de alfa d se le suele denominar la atenuación en Neper por cada d metros de línea de transmisión, ¿sí? Si el producto de alfa por d, tomando en cuenta que alfa tiene unidades de Neper sobre metro y d tiene unidades de metro, esto me da una cantidad que únicamente va a tener, que va a estar dada en Neper, ¿sí? Va a estar dada en Neper, el producto de alfa por d. ¿Sí? Pero lo que tenemos aquí arriba es la atenuación en decibeles. Es la atenuación en decibeles. Si yo considero que aquí el producto de alfa por d me da un Neper, ¿cuál va a ser la conclusión entonces? Si el producto de alfa por d, supongamos ahorita que me da un Neper, ¿sí? Me da 1 para pronto. Entonces de ahí se obtiene una equivalencia. Un Neper, ¿a cuántos decibeles equivale? A 20 veces logaritmo base, o sea, aproximadamente equivale a 8 punto, ¿qué era? Me dijeron creo que 69, ¿no? Bueno, creo que sí, 8.69 decibeles. Sí, es correcto. Entonces, es común decir que un Neper equivale a 8.69 decibeles. Entonces, si a ustedes les dan la atenuación en decibeles, si quieren pasar a la atenuación a Neper, ¿qué es lo único que tienen que hacer? Tomar en cuenta esta equivalencia, ¿sí? Si ya me están dando una atenuación en decibeles y la quiero pasar a Neper, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dividir este numerito entre 8.69. Y eso me daría al final la atenuación, pero expresada ¿en qué? En Neper. O si me dan la atenuación en Neper y por alguna razón la tengo que transformar a decibeles, entonces la atenuación en Neper la multiplico por el 8.69
Y con eso ya tenemos la atenuación ¿en qué? En decibeles. Pero hay que tomar en cuenta que esa es la atenuación por cada D metros. Si particularmente yo quiero obtener la alfa, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues a la atenuación cuando está expresada en Neper, únicamente bastaría con que la divida entre ¿qué? Entre el número de metros de línea de transmisión. ¿Sí? Bueno, alfa por D dividida entre D me da alfa, ¿no? ¿Sí? Y si la atenuación estuviera expresada en decibeles, pues primero divido entre el número de metros de línea de transmisión, con eso tendríamos al final la atenuación en decibeles por metro. ¿Sí? Y una vez que tenemos la atenuación en decibeles por metro, haríamos la conversión de decibel a Neper para obtener al final el valor de alfa. Bueno. Entonces, nada más deben de recordar que un Neper equivale a 8.69 decibeles para que puedan hacer la conversión de decibel a Neper o de Neper a decibel. ¿Sí? Si quisieran un valor más exacto, pues nada más toman en cuenta que es 8.69. En realidad es la aproximación de este número. Bueno, entonces, regresamos al problema. Aquí están dando una atenuación de 2.8 decibeles por cada 100 pies. Ejercicio para ahorita. Díganme, 2.8 decibeles por cada 100 pies. ¿A cuántos Neper por cada 100 pies equivalen? ¿A cuántos Neper por cada 100 pies equivalen? Otra vez que dijimos que un Neper equivale a ¿cuánto? A 8.6859 Serían 0.3224, decibeles. profesor. ¿Cuánto, perdón? 0.3224. Ajá, 0.3224. Nepers. Entonces, ¿qué fue lo único que hicieron? Dividieron este 2.8 entre 8.6859, ¿no? O entre 8.69, como lo hayan hecho. Y esto les da aproximadamente 0.3224 Neper por cada 100 pies. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si ahora transforman esta cantidad a Neper por cada 100 pies? ¿A cuántos metros equivalen? 100 pies, ¿a cuántos metros equivalen? 30.48. 30.48. Exacto, ¿verdad? 30.48 metros. Entonces, también podríamos decir que este 0.324 es la atenuación en Neper por cada ¿qué? Por cada 30.48 metros. ¿Están de acuerdo? Una vez que nosotros expresamos esa distancia en metros, si queremos hallar el valor de alfa, ¿cómo hallamos el valor de alfa? Alfa está dada en Neper sobre metro. Simplemente tendríamos que dividir este 0.324 entre ¿qué? Entre los 30.48. Sí, ¿cuánto les da? 0.0105. 0.0105 y algo más, ¿no? O sea, esto que está aquí sería entonces 10.5 aproximadamente por mili Neper sobre metro. ¿Sí?
ese sería el valor de la constante alfa, ya expresada en Neper sobre metro. Bueno, una vez que ya tenemos alfa, ya tenemos también la velocidad de la onda. Tomando en cuenta esos datos, ¿qué tendríamos que hacer para resolver el problema? Este problema se puede resolver de manera exacta y se puede resolver de manera aproximada. Para resolverlo de forma aproximada, simplemente se sigue la sugerencia que hay ahí. Primero se tiene que hallar el valor de beta y verificar que el valor de beta sea mayor que 10 veces el valor de alfa. Si el valor de beta es mayor que 10 veces el valor de alfa, entonces vamos a considerar, cuando esto se cumple, por convención se considera que la línea es de bajas pérdidas. De hecho, esta condición se va a cumplir. Una vez que calculen el valor de beta, resulta que es mayor que 10 veces el valor de alfa. Por lo tanto, esa línea se clasifica como una línea de bajas pérdidas. Y al ser una línea de bajas pérdidas, se pueden usar las formulitas para línea de bajas pérdidas. ¿Sí recuerdan que vimos algunas fórmulas para la impedancia característica y el parámetro de propagación de líneas de bajas pérdidas? Sí. Sí, ¿verdad? Las vi únicamente para discutir el problema de distorsión, pero obviamente pues tienen un uso aparte del que yo le di. Entonces, esas fórmulas creo que están aquí. Son estas. Estas son las que se obtienen para la parte real e imaginaria de la impedancia y estas para la parte real e imaginaria del parámetro de propagación. Entonces, una vez que ustedes hallaron el valor de beta y verificaron que es mayor que 10 veces alfa, pues ya pueden usar estas fórmulas porque resulta que la línea es de bajas pérdidas. ¿Sí? Y pues simplemente tienen que mezclar aquí estas ecuaciones para obtener lo que se pide. ¿Qué se pide en ese problema? L y C. Pero el problema mejor lo vamos a resolver completo. Perdón, lo van a resolver completo. ¿Qué quiero que obtengan? Quiero que obtengan L, C, G y R. Porque de hecho se pueden obtener los 4 parámetros distribuidos. ¿Sí? Pero también hay otra forma, la forma exacta. Y la forma exacta tiene que ver otra vez con el hecho de que si yo multiplico esta Z0 por gamma, esto ya tiene que ver con un problema que vimos. El producto de Z0 por gamma, ¿qué nos da? Z0 por gamma, ¿qué nos da? R más I omega R L. más I omega L. ¿Sí? R más I omega L. Y el producto de, por ejemplo, ¿de qué? De gamma entre Z0, pues ya habíamos visto que nos daba G más I omega C. ¿Sí? En principio podríamos usar esas expresiones que están ahí para determinar al final el valor de los 4 parámetros. ¿Sí? La otra es que usemos, de hecho, esta ecuación que está aquí y esta ecuación que está aquí directamente. O sea, elevamos Z0 al cuadrado. Z0 al cuadrado es R más I omega L entre G más I omega C. Gamma al cuadrado es este producto. Y que se tomen en cuenta las condiciones del problema. Bueno, esas serían otras formas, pero la forma más sencilla es aquella en la cual se usan estos valores aproximados. Y esa es la que sugiere
el profesor en ese problema. Entonces, por favor, hay que terminar este problema, hay que usar estas dos fórmulas, y obtengan los 4 parámetros distribuidos. En este problema únicamente da la respuesta de los dos que pide, DL y DC. Y esa respuesta la da, por supuesto, utilizando el pie como unidad de longitud. Pero yo quiero que obtengan las respuestas utilizando metros, ¿sí? Como unidad de longitud. Entonces van a tener que convertir por fuerza los pies a metros en su desarrollo, para que al final obtengan estas cantidades en metros. Y nada más para verificar si su respuesta es correcta, tendrían que pasar nuevamente a pies para verificar si les dan aproximadamente estos numeritos. ¿Sí? Bueno, entonces por favor ese problema lo terminan. Nada más tomen en cuenta que con este valor van a obtener alfa en Neper sobre metro. Básicamente ya lo hicieron. Me dijeron que era un 10 punto y algo. ¿Qué es lo que deben de obtener? Aquí está el valor de alfa. Utilicé 4 cifras después del punto decimal. Alfa es 10.5762 milinepers sobre metro. ¿Sí? Me parece que aquí yo usé el valor exacto, 20 veces el logaritmo base. ¿Sí? Pero si ustedes usan 8.69, entonces no les va a dar exactamente este valor de alfa. Va a diferir a lo mejor en las centésimas o en las milésimas. ¿Sí? El valor que obtengan. Pues simplemente mezclan ecuaciones y bueno, terminen el poema, por favor. Eso lo hacen después. Nos vamos a ir al problema número 5. ¿Sí? De hecho, les voy a pedir como primera tarea que la solución de la mayoría de estos problemas me la entreguen. La primera parte de la tarea va a abarcar la solución de todos estos problemas, desde el problema número 1 hasta el problema número 22. ¿Sí? Entonces, no son muchos, tomando en cuenta que hasta el 4 ya llevamos. ¿Y ¿Sí, cómo se compañero? o sea, y cuando se lo mandemos en captura o quiere que lo pasemos a Word? No, como me lo van a entregar, porque eso sí lo voy a revisar, aquí en la página de la Siemens Virtual voy a agregar una sección de tarea. Y voy a decir, resolver los poemas tal a tal, de tal guía, entregar la solución, ¿sí? Junto con las respuestas, junto con el desarrollo, para tal día. ¿Cómo voy a querer que me entreguen la tarea? Una vez que ya hayan terminado los problemas, escanean, preferentemente escanean, y si no le toman foto, nada más cuiden que la fotografía se vea, ¿sí? Y una vez que tengan las imágenes de su tarea, la idea es que las ordenen y las incluyan en un solo archivo PDF. Lo que ustedes subirían aquí a la página de la Siemens Virtual sería el PDF. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en el curso que tengo de antenas, ya les dejé 3 tareas desde la semana pasada, pero ya expiró mi sesión. ¿Sí? Cada una de las tareas, una vez que las escaneaban los estudiantes, pues las subían en un solo archivo PDF. Eso es lo que voy a querer que hagan. ¿Y para cuándo sería, Esta profe? tarea ya va a contar para el segundo parcial. Sí, para el primer parcial, pues prácticamente no voy a considerar ninguna tarea, solamente sus exámenes. ¿Sí? ¿Ya están presentando ahorita exámenes parciales o todavía no? Sí, ya, profe, esta semana bastante. Entre esta Ya, semana y esta semana inician. Sí, parece que ya desde esta semana vieron el SAES. Se supone que desde ayer ya se pueden capturar calificaciones si es que uno quiere.
pero formalmente Ayer en mi SAE se abre se supone que se debía de abrir el 3 de noviembre. Aunque ahorita ya se pueden capturar, aparece como fecha para empezar a capturar el 3 de noviembre. Bueno, entonces vamos a continuar con el problema número 5. El problema número 5 habla de que se tiene una línea de transmisión con esta impedancia. Sus pérdidas son despreciables. En el extremo final de la línea de transmisión se conectan prácticamente 3 líneas de transmisión secundarias, ¿sí? Todas ellas tienen la misma impedancia característica Z0. Y cada una de esos 3 tramos de línea de transmisión que se conectan terminan irreflexivamente. ¿Qué quiere decir? Que la carga en esos 3 tramos de línea es básicamente igual a la impedancia característica de cada una de las líneas, ¿sí? Aquí se menciona que las terminales de entrada de cada uno de esos 3 tramos de línea están conectados en paralelo con las terminales de carga de la primera línea. Ahí comentan que la primera línea también está terminando irreflexivamente. Entonces piden cuál es el valor de Z sub 0 de los 3 tramos de línea. Entonces, si ustedes leen con calma ese problema, lo que tendrían que dibujar es esto. La línea negra es la línea de transmisión principal. Al finalizar ese tramo de línea, se conectan 3 líneas de transmisión en paralelo. Aquí tengo la línea naranja, la línea verde y la línea amarilla. Están conectadas en paralelo en este punto, ¿sí? En este punto de la carga para el primer tramo de línea. A su vez, consideramos ya que este tramo de línea negro tiene impedancia característica Z01, que es dado, creo que es de 80 ohms. Y consideramos que esos 3 tramos de línea, el naranja, el verde y el amarillo, tienen la misma impedancia característica y que de hecho las 3 terminan en una carga Z02. ¿Sí? No hay reflexión en ninguno de los 4 tramos de línea. ¿Qué es lo que nos piden? Obtener el valor de la impedancia característica de Z sub 02. ¿Qué es lo único que se tiene que hacer? Lo único que tenemos que hacer es calcular la impedancia equivalente que tenemos en la carga de esta línea negra. ¿Sí? Pero hay que tomar en cuenta algo. Estos tramos de línea naranja, verde y amarillo tienen conectada una carga igual a su impedancia característica. ¿Eso qué implica? Cuando la impedancia de carga es igual a la impedancia característica, la impedancia en cualquier punto de la línea de transmisión, cuando no hay reflexión, es de hecho la impedancia característica de la línea de transmisión. Entonces, en cualquier punto de esta línea naranja, de esta línea verde o de esta línea amarilla, la impedancia tiene el mismo valor constante. ¿Qué valor? El de la impedancia característica de la línea de transmisión. ¿Eso qué implica? Que particularmente en la entrada de cada tramo de línea, la impedancia es igual a la impedancia característica, ¿sí?, de esas líneas. Aquí lo que tenemos en realidad son tres impedancias que están conectadas en paralelo. Y ya saben ustedes que cuando se tienen impedancias en paralelo, conviene mejor a usar admitancias. Porque lo que podemos decir es que la admitancia equivalente en este punto va a ser simplemente la suma de las admitancias de entrada de cada tramo de línea. Pero como las admitancias de entrada de cada tramo de línea son iguales a la admitancia característica de la línea, ¿qué es la admitancia característica? El inverso de la impedancia característica.
¿sí? Entonces, la admitancia equivalente en este punto va a ser 3 veces la admitancia Y02, ¿sí? Donde Y02 es el inverso de la impedancia característica Z02, el inverso multiplicativo. Si lo expresamos en términos de la impedancia, entonces la admitancia equivalente en este punto va a ser 3 veces 3 entre Z sub 02. Pero si tomamos en cuenta que esta Y es igual a el recíproco de una impedancia equivalente, lo que tenemos es que la impedancia equivalente en este punto va a ser la Z02 dividida entre ¿qué? Entre 3. Para pronto, la carga que tenemos en este tramo de línea negro es una impedancia que es igual a Z sub 02 dividido entre ¿qué? Entre 3. Pero se está mencionando que esta línea negra termina irreflexivamente. Lo que quiere decir es que la impedancia que tenemos aquí de carga coincide con Z01, que es la impedancia característica de este tramo de línea. Entonces, aquí ya está. La impedancia de carga debe de ser igual a la impedancia característica de esa línea. Como la impedancia característica de esa línea vale 80 ohms, entonces Z sub 0, 2, ¿cuánto vale? 340 ohms. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si este problema lo modificáramos? Supongan que lo modificamos. Supongan que la carga que tenemos aquí no es la Z sub 02. Supongan que fuera, por ejemplo, un medio de Z sub 02. Si la carga que tengo aquí es un medio de Z sub 02, va a haber aquí una onda reflejada. ¿Sí? Si la carga que está aquí no es Z sub 02, va a haber una onda reflejada. Si la carga que tenemos aquí no fuera Z sub 02, también va a haber una onda reflejada. Pero si estas cargas se dan se podía obtener en principio el coeficiente de reflexión, pero expresado en términos de ¿quién? De esta cantidad que no se conoce. ¿Sí? Y a su vez se podía hallar la impedancia de entrada en cada uno de esos tramos de línea naranja, verde y amarillo. ¿Sí? Y se podía obtener otra vez la impedancia equivalente que tenemos en este punto, que correspondería a la impedancia de carga de este tramo de línea negro. Ese problema a lo mejor sería un poquito complicado, pero en principio se podría resolver. No de una manera sencilla como que está planteado en la guía, pero sí se podría resolver. O supongan que cambiamos, supongan que ahora el valor de Z sub 02 se da junto con estas impedancias de carga. Y lo único que se quiere es hallar el coeficiente de reflexión en la carga de este tramo de línea negro. ¿Qué tendríamos que hacer? Hallar la impedancia en la entrada de este tramo de línea naranja, hallar la impedancia en la entrada de este tramo de línea verde, hallar la impedancia también en la entrada de este tramo de línea amarilla, tomar en cuenta que esas impedancias están en paralelo, obtener la impedancia equivalente, y esa impedancia equivalente sería la impedancia de carga para este tramo de línea verde. Con esa impedancia equivalente ya podríamos hallar el coeficiente de reflexión que tendríamos en la carga de esta línea negra. ¿Sí? Entonces, ese sería, por ejemplo, otro problema que se podría plantear y que requiere por fuerza determinar la impedancia en la entrada de cada uno de esos 3 tramos de línea. ¿Sí? Bueno, entonces, más o menos para que vean cómo se pueden finalmente aplicar algunos de los cálculos que se han hecho. Bueno, profesor, Pasamos al problema número, ¿sí? ahí tenía un resultado usted de 340 ohms. 240. No, 340. Bueno, está mal, es 240. Sí, son 8 240, ¿no? por 3. Sí, 8 por 3. Ah, sí. Y es que estaba yo pensando en qué era lo que... Sí, no, es error de dedo eso.
Pero ok. gracias por corregirme. Ni siquiera noté ese error. Sí, al final 3 por 8 da 240, ¿no? 3 por Sí. 80. Gracias. Bueno, vamos a irnos al problema número 6. Este problema número 6 es muy sencillo. Revísenlo y díganme cómo obtendrían la respuesta. Bueno, ya se había comentado que esta guía es de uno de los profes de la academia, ¿verdad? Del profesor Alejandro. Sí, Sí. Bueno, se los comento porque pues, no son las guías de problemas que hemos visto, no son mías. De hecho, yo no tengo guías de problemas de ondas guiadas, solo tengo algunas de campos y de antenas, pero de guiadas no. Bueno, una vez que hayan la velocidad, ¿cómo le harían para obtener el tiempo de retardo? A ver, más bien la longitud para que haya un tiempo de retardo de 1 microsegundo. ¿Sí entienden el enunciado del problema, lo que pide? sí. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, ¿qué harían? Lo primero es obtener la velocidad, ¿no? 0.66 c. Ya que tienen el numerito, ¿qué tienen que hacer para obtener la longitud de la línea de transmisión de manera que haya un retardo de 1 microsegundo? O sea, que el tiempo que le lleva a la señal de voltaje o de corriente en viajar ese tramo de línea sea de 1 microsegundo. ¿Cómo tienen esa distancia? Se puede usar igual la fórmula de pérdidas, ¿no? La que vimos hace rato, la de 20 logaritmo base 10 de E, o sigma por D, nada más despejamos D. Esta vez velocidad. Cuando les hablé de la atenuación es voltaje, magnitud de voltaje. Bueno, voy a dejar que le piensen para ese problema y vamos a pasar al siguiente. ¿Sí? Bueno, mejor sí, porque es muy sencillo. Vamos a pasar al siguiente. Lo que sí es que esta atenuación en dBs es probable que la tengan que pasar a atenuación en Neper sobre metro. ¿Sí? Y se supone que eso ya lo saben hacer. Pero lo primero que pide es muy sencillo. La distancia es el producto de la velocidad por el tiempo. Con eso obtienen la distancia que pide al principio. Y ya la segunda parte, que es el porcentaje en que se reduce el voltaje inicial, sí usan lo que tú me dijiste hace unos momentos. Se usa una de las fórmulas que ya se vieron, que expresan
el voltaje en la salida a partir del voltaje en la entrada y la longitud de la línea. Esa básicamente una de las fórmulas que se usó en el problema inicial de esta sesión. ¿Sí? Bueno, entonces, resuélvanlo. Si llegan a tener duda, me dicen la próxima clase. Vamos a pasar al problema número 7. Bueno, la primera pregunta para ese problema es inmediata. La admitancia es el inverso de la impedancia. Entonces simplemente sacan el inverso de esa impedancia, ya tienen la admitancia a esa frecuencia de 5 kHz. Con eso dan respuesta a esto que está aquí, a esta primera pregunta. ¿Sí? La que me interesa es la segunda pregunta. Bueno, si tienen ahí una resistencia, hay una capacitancia en paralelo, conviene usar en lugar de impedancia la admitancia. ¿Sí? Entonces, hallan la admitancia equivalente de esos dos elementos. Si se quiere que la línea no tenga reflexión, pues esa admitancia equivalente debe de coincidir con la admitancia característica de la línea de transmisión. Para que el cociente de reflexión valga 0, ya habíamos dicho que se requiere que ZL sea igual a Z0. Pero también esto escrito en términos de admitancias, ¿qué requiere? Que la admitancia de carga sea igual a la admitancia característica de la línea de transmisión. Entonces, una vez que ustedes calculan la admitancia equivalente de esa conexión en paralelo de resistencia y capacitor, simplemente esa admitancia la tienen que igualar con la admitancia característica de la línea de transmisión a la frecuencia de 5 kHz. De esa igualdad va a salir la respuesta. La segunda, bueno, va a salir esta respuesta de aquí. El valor que debe tener la resistencia y el valor de capacidad que debe de tener el capacitor son los que están ahí. Entonces, el problema también es sencillo. Entonces, piénsenle e igual, resuélvanlo. Aquí vienen las respuestas. Si tuvieran una duda, me dicen la próxima clase. ¿Sí? Y entonces vamos a pasar al problema número 8. Ya son dos problemas, el 6 y el 7, en los que deben de revisar. Y si tienen dudas, decirme la próxima clase. Si no, continúo. Pero háganos, chavos. No nada más digan que tuvieron dudas y no lo hicieron. Lo importante es que lo intenten. Porque, como dije, son problemas sencillos. No deben de tener complicación para hacerlo. En este problema 8, lo único que pide es pues considerar esta admitancia de carga y demostrar estas ecuaciones que están aquí. ¿Sí? Este problema lo vamos a ignorar salvo esta parte. Esta parte sí me interesa. Ver que la admitancia de carga se puede expresar como es de acuerdo a esta ecuación y ver que el coeficiente de reflexión, esta T es el coeficiente de reflexión en la carga, o coeficiente de reflexión terminal. La T seguramente es de terminal. ¿Sí? Bueno, la idea es que también veamos esta relación entre coeficiente de reflexión y admitancia de carga. Pero nosotros vamos a ver estas ecuaciones usando la notación que hemos manejado.
¿sí? Entonces, para esto me voy a ir, es problema número 8, a este archivo. Lo vamos a ver rápido, va a dar tiempo. Ahí está. ¿Sí? Como dije, me interesan nada más 2 ecuaciones de lo que está ahí, no las 4 que aparecen, porque las otras 2 para lo que yo les pido no las requerimos. ¿Sí? Entonces, una ecuación que ya teníamos es esta. El coeficiente de reflexión en la carga es el cociente de la diferencia de ZL y Z0 entre la suma de ZL y Z0. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar por esto que está entre paréntesis. Estarán de acuerdo que eso que está entre paréntesis vale 1. ¿Sí? Pero al multiplicar esto por el numerador y al multiplicar esto por el denominador, ¿qué va a suceder? Pues ahí es inmediato, el resultado es lo que está aquí. En el numerador vamos a obtener lo de acá y en el denominador vamos a obtener lo de acá. Pero por definición, este cociente, ¿quién es? La admitancia característica de la línea de transmisión. Este cociente, ¿quién es? La admitancia de carga, ¿sí? O la admitancia que tenemos en la carga, y por lo tanto se expresan como Y0 menos YL entre Y0 más YL. Este menos de aquí lo puedo factorizar. Ya lo factoricé aquí. Con eso nos queda YL menos Y0 sobre YL más Y0. Entonces, el coeficiente de reflexión en la carga en términos de admitancias es este signo menos por esta fracción. ¿Sí? Bueno, hay otro resultado importante. Tenemos esta fórmula que ya habíamos visto. La impedancia en la posición Z de la línea es igual a Z0 por 1 más gamma de Z entre 1 menos gamma de Z. ¿Qué es lo que voy a hacer? Otra vez voy a tomar el recíproco. ¿Sí? El recíproco de esta impedancia es ¿quién? Esta admitancia. El recíproco de esta impedancia, ¿quién es? Esta admitancia. Y el recíproco de esta fracción, ¿quién es? Únicamente cambio el numerador y el denominador. Pues es esto. Noten que aquí ahora en el numerador tengo signo menos, mientras en la ecuación original el menos estaba en el denominador. Entonces, la admitancia en cualquier punto de la línea se expresa como la admitancia característica por esta fracción. ¿Sí? Por esa fracción. Y todavía hay algo más. Usando esta ecuación podríamos despejar gamma de Z. ¿Cómo le hacemos? Este denominador lo pasamos de este lado de la ecuación, pasa multiplicando. ¿Sí? Y lo que hacemos al final es despejar gamma de Z. Eso lo pueden hacer ustedes. ¿Cuál va a ser el resultado? Este que está aquí. Gamma en cualquier punto de la línea, el cociente de reflexión en cualquier punto de la línea es este signo menos por esta fracción. Pero noten que esta ecuación y la de aquí se parecen. La única diferencia es que esto de acá me da el coeficiente de reflexión en la carga y esto que está aquí me da el coeficiente de reflexión en cualquier punto de la línea. A su vez, esto que está aquí es la admitancia en la carga, mientras lo que está aquí es la admitancia en cualquier punto de la línea. ¿Sí? Entonces, para pronto, con esta ecuación se puede obtener esta, o de esta ecuación se puede inferir la que está aquí. Se puede generalizar a esta. Bueno, con esto entonces tenemos una fórmula que relaciona coeficiente de reflexión con admitancia, ¿sí? Y esta también es una fórmula que relaciona coeficiente de reflexión con admitancia, solo que aquí, si se conoce la admitancia, se obtiene coeficiente de reflexión, y con esta fórmula de acá, si se conoce coeficiente de reflexión, se obtiene ¿quién? La admitancia en un determinado punto de la línea. Bueno, chavos, nos vemos entonces. Ya es hora. Ok, hasta ¿Alguna luego. duda o pregunta antes de irnos? No, No, ¿No? muy bien. Entonces nos vemos.